Bernal, buenas noches. Okay. García Lencar, buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿cómo están? Buenas noches, presente, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profesor. Sí. Bien, ahí estuvimos revisando sus trabajos. Muy bien, aquellos que han visto el formulario donde se presenta la solicitud, ¿no? Ahí en la página web de Indecopi, ahí ustedes pueden revisar más acerca de lo que es invención, innovación, lo que es cuáles son los trámites, o cuál es el trámite, o cuáles son los requisitos para patentar un invento, ¿no? Entonces ahí los que todavía no han enviado sus trabajos anteriores pueden hacerlo, no hay problema. Ramírez Ortega. Entonces, profesor, buenas noches. No sé si yo le envío mi trabajo, pero no sé si le habrá llegado, profesor. Bueno, los 4. Yo estoy contestando si lo has enviado a mi correo, te estoy contestando. Porque Y si no, es que no me ha contestado el trabajo número 3. Ahora el trabajo número 4 también, bueno, hoy día le he enviado. Ya, entonces ahí estuve revisando. De repente ayer, que no he podido todavía, ahí debe estar. Pero yo le estoy contestando el trabajo número 3, por ejemplo, yo le he enviado y no, hasta ahora no me ha contestado. No sé si le habrá llegado o no. Ya, seguro, como te digo, no he revisado ayer, avancé hasta ayer, porque con las otras secciones que tengo, ahí de repente está en el grupo. Y me faltaban revisar como... Sí, lo voy a agradecer bastante, a ver si lo revisa, profesora, de repente, porque el curso del segundo ciclo estaba con usted, profesor, por no estar molestando. Ramírez Ortega, ¿no? Sí, profesor. Ya, ahora terminando la clase, verificamos y le voy a contestar, no te preocupes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Estuvimos viendo entonces patentes, tipo de patentes, en la clase pasada, que habíamos visto hay 2 tipos de patentes en el Perú: patente de invención, ¿no? que cumplen con 3 requisitos: de ser novedoso, tener nivel inventivo, tener una aplicación industrial. La patente le corresponde por 20 años, ¿no? A partir de la fecha en que le aceptan su solicitud, ¿no? Ahora vamos a indicar más. El otro tipo de patente, patente de modelo de utilidad, ¿no? Entonces, en todo el trámite del registro de patentes se hace pues en Indecopi, ¿no? Entonces, a veces cuando pongo pregunta ahí, cuando evaluamos, pregunta de indicar verdadero o falso. Las patentes se registran en la SUNAT, aquí en el Perú, ¿no? Algunos ponen verdadero por ahí. O sea, hay que estar atentos a lo que se indica y lo que ustedes revisan también, ¿no? Todo invento se puede patentar, falso o verdadero. Falso, ¿no? Porque hay inventos que no se pueden patentar, ¿no? Eso hemos visto también en la clase pasada. Entonces, ahora para continuar con esto de patente, los trámites, a ver, el requisito, ¿no? Habíamos indicado que algunas cosas. ¿Por qué será importante registrar una patente, no? Porque cuando uno realiza un invento, ¿por qué será importante tener este derecho de explotar su invento, ¿no? En forma exclusiva, el inventor, ya sea como persona natural
o como persona jurídica, si es una institución, una empresa, ¿ok? Por un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar que las patentes son importantes, ¿no? Es importante registrar, por ejemplo, una patente porque brinda protección a los adelantos tecnológicos, ¿no? Si usted es el titular de una patente, solo usted podrá explotar comercialmente la invención, ¿no? Por un tiempo determinado. Otra cosa que podemos indicar es que la protección por patente es una recompensa a la creación o perfeccionamiento de una invención. Las patentes sirven de estímulo a la creatividad y alientan a las empresas e individuos, ¿no? Que son a título personal, a persona natural, o empresas, si es persona jurídica, a seguir desarrollando la nueva tecnología, ¿no? Para poder comercializar. Entonces, cuando uno hace investigación para cualquier tipo de investigación, ¿no? Siempre hay que invertir, hay que dedicar tiempo y hay que invertir dinero, ¿no? Y cuando se realiza un invento, ¿no? La persona o la empresa o la institución también, ¿no? Tiene que invertir tiempo. Las empresas tienen tiene su departamento, ¿no? Su equipo que se dedica a eso, ¿no? A innovar, a investigar para ver qué cosas se puede inventar, ¿no? Dependiendo la necesidad que tiene, que requiere el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en recompensa a eso, para que las personas o las instituciones recuperen, ¿no? Lo que invirtieron. También promover, incentivar, motivar a otras personas y también a otras instituciones para que se dediquen a esto de investigar, ¿no? Y inventar o innovar algo más, ¿no? Ahora, ¿cómo registrar una patente? Para que una invención pueda ser protegida a través de una patente, debe cumplir con los siguientes requisitos. Por ejemplo, ¿no? Si es de patente de invención, tiene que ser novedosa, el invento tiene que ser novedoso, tener nivel inventivo, ya hemos visto la clase pasada, tener una aplicación industrial. O sea, cuando usted presenta una solicitud para tramitar su patente, entonces ahí en la solicitud va a tener que indicar, ¿no? Ahí lo que han visto el formulario, ahí tienes que indicar qué tipo de patente estás solicitando, si es de invención, ¿no? O de modelo de utilidad. O sea, ¿por qué? Porque al final te van a verificar, ¿no? Todos los requisitos. Ah, no. Si usted solicita una patente por 20 años, o sea, la patente de 20 años de invención, de repente no cumple con los requisitos, entonces le van a dar solamente por 10 años el otro tipo de patente. Entonces uno ya sabe, de acuerdo a la característica de su invención, ¿no? Ya uno tiene que ver qué tipo de patente te corresponde, ¿no? Para que no pierdas tiempo y tu solicitud sea rechazada. Cuando uno pide algo de repente que no va a poder cumplir con los requisitos que establece, ¿no? Entonces hay toda una normatividad, ¿no? Que se tiene que cumplir. ¿Cómo presentar una solicitud? O sea, empezamos, ¿no? Presentando una solicitud, ¿no? Ahí en Indecopy hay una oficina, un departamento ahí especial para esto de trámite de patentes, ¿no? En el Perú. Es necesario presentar una serie de documentos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopy. Estos documentos se denominan en conjunto la solicitud de patente, así se llama el documento en conjunto, ¿no? La solicitud de patente. Entonces, no solamente es el formulario, ¿no? Hay otras cosas que hay que cumplir también. Entonces, en la página web de Indecopy, entonces ahí puede uno descargar el formulario, ¿no? De la solicitud y ahí comenzar a llenar, ¿no? De acuerdo a las características, tendrás que colocar ahí, como vamos a ver ahora, los datos, ¿no? El formulario de solicitud, ¿no? Que está ahí en la página web de Indecopy, ¿no? Formulario para solicitar una patente.
ahí se llena, tiene que, hay el párrafo 1, 2, 3, 4, donde uno tiene que indicar, ¿no? Los datos de identificación del solicitante, si es quien está solicitando, puede ser el inventor o puede ser un representante, un apoderado, ¿no? Del inventor, si es que de repente es una empresa, ¿no? Puede tener un apoderado. De repente si es una persona también natural, de repente está de viaje o de repente puede estar enfermo, no sé, algún problema, pero también puede designar a un apoderado para que haga todos los trámites, ¿no? Y el solicitante tiene que poner sus datos ahí, quién es la persona que está solicitando, ¿no? Así como el título de la invención y la indicación que especifique si es una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad, ¿no? Esos datos ahí, de acuerdo a lo que corresponda. Luego, hay documentos. El documento técnico que comprende 4 aspectos, ¿no? Hay un documento técnico, o sea, el formulario, ¿no? Llenas ahí y luego tienes que adjuntar un documento técnico que comprende estos 4 aspectos. ¿Quién te va a ayudar? Este documento técnico hay que saber llenarlo o redactarlo, ¿no? Y hay personas, en Indecopy hay personas que te orientan, ¿no? Puedes solicitar ahí que te orientan a esto, ¿no? Entonces, es bastante importante que este documento técnico sea redactado en forma correcta, para no tener observaciones, ¿no? En este documento técnico hay una parte donde la descripción o memoria descriptiva del invento, ¿no? Una descripción detallada de tu invento. Cuáles son las características, cómo es el procedimiento, etc., ¿no? Si es necesidad de adjuntar algún dibujo, algún esquema, de repente, por ejemplo, cuando hay si es algo sobre circuitos eléctricos, por ejemplo, ¿no? De repente tenemos que adjuntar algún dibujo, un esquema para facilitar la comprensión de la invención, ¿no? Si es necesario, adjuntar esos dibujos. Ya también ahí te van a indicar, ¿no? Ah, no, señor, a ver, de acuerdo al tipo de su invento, por favor adjunte unos esquemas, un dibujo, ¿no? Algo así. Entonces, todos los inventos necesitan dibujo, no, ¿no? Algunos que necesitan para facilitar la comprensión de la invención. No es que te lo van a revisar. Hay personas que se dedican a hacer todo ese trabajo, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuánto tiempo se demora en promedio en el Perú, ¿no? Para otorgarte una patente. Reivindicaciones son párrafos donde uno, párrafos, o sea, en forma precisa, ¿no? Donde uno va a poner ahí en qué cómo has logrado tu invento y qué es lo que tu invento, qué es lo que hace, qué es lo que has logrado, ¿no? Con tu invento. ¿Qué va a satisfacer o cómo lo vas a poner en el mercado? Ok, por ejemplo, un vehículo a gasolina, por ejemplo, ¿no? Un Toyota a gasolina, por ejemplo, y luego puede salir un Toyota eléctrico. Entonces, a ese modelo, ¿no? de ese vehículo se le ha incorporado alguna parte, ¿no? Que lo hace ahora diferente que el anterior, ¿no? ¿Y en qué consiste de qué manera va a facilitar ese arranque del vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero son párrafos específicos donde uno menciona cuál es el proceso o procedimiento de tu invento, ¿no? ¿Qué es lo que has logrado con eso? En forma puntual. Son párrafos que se ponen. Puede ser un párrafo, puede ser
2 párrafos, ¿no? A cada párrafo se le llama reivindicación. Resumen, así como hacemos, por ejemplo, tenemos un libro que lo podemos leer, que es un libro que tiene 30 páginas, por ejemplo, pero nosotros podemos hacer un resumen, ¿no? De un libro, y un resumen lo podemos hacer en una página de repente, ¿no? Donde está, donde ponemos todo lo que una persona que lee ese resumen ya va a tener un panorama completo de la obra, ¿no es cierto? Cuando es un libro o una obra, ¿no? Pero, por eso todos los libros tienen al final un resumen. Algunos, sobre todo los de literatura, alguna novela, por ejemplo, ¿no? Y también, entonces, cuando uno lee el resumen de la parte descriptiva de este documento técnico, ¿no? El resumen, entonces ya la persona, ¿no?, con conocimiento técnico medio puede darse cuenta de qué se trata, y cómo se ha logrado ese invento, ¿no? Ese es el documento técnico que comprende. Luego el comprobante de pago correspondiente a la tasa por presentación de la solicitud, establecida en el texto único de procedimientos administrativos de INDECOPI. El TUPAC, toda institución tiene su TUPAC, ¿no? Donde indican ahí las tasas o los costos de cada, ¿no?, de cada proceso o lo que uno está solicitando. Por ejemplo, en el instituto usted quiere solicitar su certificado de estudios, va a tener que pagar una cantidad, ¿no? Por el título, por el diploma, ¿no? Va a tener una cantidad, va a tener que pagar las fichas, ¿no?, donde usted tiene que llevar cuando hace su práctica preprofesional del primer módulo, del segundo módulo, del tercer módulo, son 3, ¿no? Y también esas fichas, ¿no?, que están con el logo del instituto, todo, entonces también tienen un costo, ¿no? Y eso varía cada año. Bueno, en INDECOPI, por ejemplo, varía también, porque está en base a lo que es la UIT, ¿no? Una UIT, por ejemplo, hasta el año, hasta diciembre del 2020, ¿cuánto era una UIT aquí en el Perú? A ver, ¿se acuerdan? Hasta diciembre, hasta el diciembre de 2020, 4.300. Y a partir de enero 2021, 4.400. Muy bien, Milagros. Muy bien, Alvarado, Milagros, Ramos. Actualmente la UIT es 4.400. Ok. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, anteriormente, en INDECOPI se tenía que pagar el 35.25% de la UIT, ¿no? Era el costo de tu trámite. Pero al momento de la solicitud, de presentar la solicitud, se pagaba el 20% y el resto después. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ese porcentaje también puede variar, ¿no? De repente de un año anterior al otro año. Luego, al final, hemos visto un cuadrito y lo vamos a compartir luego. Entonces, aparte de estos documentos, ¿no?, aparte del formulario de la solicitud, donde pone todos los datos de la persona, del inventor o de la empresa o del apoderado, si es que es un apoderado, después del documento técnico que comprende esos 4 aspectos: descripción o memoria descriptiva, dibujos si es necesario para facilitar la comprensión de la invención, reivindicaciones, que son unos párrafos donde uno tiene que detallar, ¿no?, en qué consiste su invento y qué procedimiento, qué procesos, de qué manera se ha logrado eso. Y un resumen, que es una síntesis de que cualquier persona que lee ese resumen se va a poder dar cuenta rápidamente de qué trata tu invento, ¿no? Y el comprobante de pago que está en función a la UIT, ¿no?, que es un porcentaje, ¿no? Anteriormente era 35.25%, pero eso de repente ha variado. Para este año he estado buscando información ahí en INDECOPI, pero no he visto actualizado al 2021.
pero más adelante he hecho un cuadrito, vamos a ver. Aparte, si es necesario, dependiendo ya de tu invento, no todo invento va a presentar este cuarto documento, otros documentos que se deberá presentar de ser necesario, ya dependiendo de tu invento, ¿no? No todo invento sí presenta este cuarto punto, sino todo invento los 3 primeros, ¿no? Comprobante, documento técnico, el formulario, ok. Pero si es necesario el invento, ¿no? Otros documentos. Por ejemplo, poder, en caso del solicitante decida nombrar a un apoderado, ¿no? Que lo represente durante el trámite, ese apoderado debe tener un documento de cesión, derecho, ¿no? Que le otorga el inventor, ¿no? Pero generalmente el inventor hace el trámite, ¿no? de su patente. Pero si hay alguien que ha cedido, ¿no? ese derecho por X motivo, entonces debe haber un documento, ¿no? Cesión del derecho a la patente del inventor hacia el solicitante, ¿no? En caso el inventor no sea el solicitante. B, un contrato de acceso, ¿no? Cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos oriundos del Perú o de sus productos derivados. O sea, si por ahí hemos tenido que usar para nuestro invento, ¿no? Para nuestro producto o proceso, ¿no? Hemos utilizado recursos genéticos oriundos del Perú o de sus productos derivados, un contrato, ¿no? Ahí que en Indecopi nos indicarán dónde se tiene que tramitar eso, ¿no? Un documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos. Si es que nuestro producto o nuestro proceso o procedimiento tienen que ver, ¿no? Con lo que es conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, ¿no? Afroamericanas o locales, bueno, ahí tendrá que también adjuntarse un documento. Certificado de depósito del material biológico expedido por una institución internacional de microorganismos o ante otra institución reconocida por Indecopi, cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica. La descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material. O sea, cuando ya se usan recursos, cuando de repente ha tenido que utilizar algún material biológico, ¿no? Entonces vas a tener que adjuntar un certificado, ¿no? De depósito del material biológico, ¿no? Entonces Indecopi orienta en ese aspecto, dependiendo el tipo de invento, dependiendo de las características de tu invento, ¿no? Entonces, no solamente es la solicitud, tu documento técnico, el pago por el derecho, sino que otros documentos más ya te lo indicarán. Esto es importante, para que la fecha de presentación de la solicitud sea válida y esta admitida a trámite, deberá contener por lo menos lo siguiente: formulario de los datos del solicitante indicando que se pide una patente de invención o modelo de utilidad, la descripción de la invención y el comprobante de pago correspondiente a la tasa de presentación de solicitud. En esta parte no te piden que pagues el 100%, ¿no? De lo que corresponda, sino el 20%. Bueno, será hasta 2017, ¿no? No sé si habrá cambiado eso. Pero el resto lo puedes cancelar después.
Esta fecha de presentación es importante. ¿Por qué? Porque si ya te otorgan una fecha de presentación de la solicitud, ¿no? Entonces, tú ya, el tiempo de vigencia de tu patente empieza a correr a partir de esa fecha de presentación de solicitud. Eso te otorga Indecopi. Porque vamos a ver más adelante que las patentes te lo van a entregar, hay patentes que te entregan en 4 años, ¿no? 5 años, en otros países se demoran hasta 6 años para entregarte la patente, ¿ok? Para otorgarte la patente. Pero eso no quiere decir que tú vas a esperar hasta que, ¿no? De aquí 4 o 5 años, para que empieces a reproducir o fabricar tu invento, ¿okay? ¿No? Sino que a partir de la fecha. Si te dan 20 años es a partir de la fecha de presentación de la solicitud. O sea que es importante, este punto es importante. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Si es que tramitamos una patente, de asegurarnos que esta fecha de presentación, ¿no? Sea lo más pronto. Y cumplir con los requisitos, ¿no? Presentar la solicitud, el formulario, ¿no? Lleno con todos los datos que nos piden, la descripción de la invención, y el pago, el comprobante de pago correspondiente, ¿no? Que, como le digo anteriormente, hasta el 2017 era al 20% que tenías que pagar primero y el resto después, ¿no? Como en total era 35.25% de la UIT. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, a partir de que te otorgan la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? A partir de ahí ya empiezas tú a correr tu tiempo de vigencia de tu patente. Acá, por ejemplo, este cuadrito de acá. ¿No? Aquí hay un cuadrito comparativo entre costo y tiempo para tramitar una patente, ¿no? Que está al final. Por ejemplo, en la primera columna están los conceptos, en la segunda columna está la patente, tipo de patente, de invención, y la última es modelo de utilidad. Tasa de presentación, a ver, conceptos. Tasa de presentación, cuando vas a presentar y vas a obtener tu fecha de presentación, por ejemplo, ¿no? Estos datos están al 2017, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tasa de presentación, 720, que era el 20% de la UIT, ¿no? Y el resto era 20%, era 15.25% el resto, porque el total era el 35.25% de la UIT en total. Pero para empezar, la tasa de presentación era el 20% de la UIT en ese tiempo, el 720. Y el resto, el 15.25% lo pagabas después, ¿no? Examen de fondo, ¿no? 550 para patente de invención. Y mantenimiento de vigencia anual, ¿no? Anual, cada año se tenía que pagar 150, cuando tu patente era de patente de invención. En total, ¿cuánto te salía tu patente? Para que tú tengas la patente, ¿no? 1.420, cuando tu patente era de patente de invención. Si era modelo de utilidad, tasa de presentación 324 soles, examen de fondo 280 y mantenimiento de vigencia anual. Cuando tu patente de modelo de utilidad no pagas mantenimiento de vigencia anual. Costos asociados a la solicitud de patente en el Perú, ¿no? En soles al 2017. Indecopi resuelve expedientes de patentes de invención en aproximadamente 4 años y modelos de utilidad en aproximadamente 2.5 años. O sea, eso a veces nos puede parecer bastante tiempo, pero en comparación a otros países está por ahí, ¿no? En otros países también están, ¿no? 4 o 5 años, ¿no? Entonces, si modelo de utilidad también, ¿no? 2 o 3 años,
¿no? O 3 años y medio. Entonces, esto de aquí, este cuadro, ahora en función de la UIT actual, lógicamente que ha cambiado esto, ¿no? Entonces, era el 20% de la UIT para la patente de invención, para empezar, y el resto pagabas después. Ahora, como la UIT ha cambiado, ¿no? Ha aumentado, entonces estos costos también han variado. Estuve buscando información en la página web de Indecopi, pero no he encontrado datos actualizados al 2021, ¿no? Entonces, ahí en el modelo, en el documento, en la solicitud, ¿no? En el formulario de la solicitud, que en la página web sí se puede descargar, ¿no? Ahí tampoco no indica, ¿no? No indica los porcentajes, ¿no? Actuales, ¿no? Si es que ha variado o no ha variado. Pero era el costo era que tenías que pagar el 35.25% de la UIT, ¿no? Entonces, si la UIT ha cambiado, ahora es 4.400, entonces, para empezar, ¿cuánto sería? El 20% de 4.400, ¿cuánto sería? A ver. 880, profesor. Muy bien. ¿Cuánto pedido? Condori Quispe. Condori Quispe, muy bien. ¿No? Entonces, 20% de 4.400, ¿no? 880 soles tendríamos que pagar para empezar, ¿no? Para presentar la solicitud, ¿no? Conforme se van actualizando las tasas, ahí cambia también, pues, los montos que hay que pagar, ¿no? En las instituciones que son del Estado. Muy bien, entonces, eso quería compartirles. He visto ahí su trabajo muy bien, a lo que han revisado la página web de INDECOP y lo han descargado, por ejemplo, ahí se han podido ver qué datos hay que consignar, ¿no? En cada ítem, ¿no? 1, 2, 3, 4. No sé si tienen algún comentario. El trabajo para la próxima semana. ¿Tienen alguna otra? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sosa Pari. Bernal Milagro Ramos Alvarado, ¿alguna? Blancanieves. Que nos den, nos acepten la patente 4 años y mientras tanto es la autorización para poder tu invención, tu invento, Puedes inventar ya para que puedas obtener un beneficio. El tiempo que demora, por ejemplo, si tu patente es por 20 años, ese tiempo empieza a correr desde que te dan a ti la fecha de presentación de solicitud. O sea, eso es importante, la fecha de presentación de solicitud. Porque ahí te van a revisar, para que te den esa fecha de presentación, te van a tener que revisar, porque si no cumple con todos los requisitos, la solicitud en esa parte, ¿no? Es igual, o sea, así nomás, yo llevo un expediente, ¿no? Por ejemplo, a la DREL, ¿no? Llevo un expediente para solicitar, por ejemplo, una resolución por año de servicio, por ejemplo, ¿no?
Entonces, no me reciben, no me aceptan la solicitud y no me dan el número de expediente si es que no está en orden todo mi... Significa que está bien todo, entonces ya te aceptan tu solicitud. ¿Ok? Y a partir de esa fecha de presentación que te dan, a partir de ahí corre la vigencia de tu patente. Entonces ya puedes, ¿no? ya tú eres la persona que puedes explotar en forma exclusiva, ¿no? Ese invento tuyo o de la institución donde se ha realizado el invento. ¿Ok? Por eso es importante esta fecha de presentación, porque no vamos a esperar los 4 años, ¿no es cierto? Entonces, porque por ahí de repente alguien puede inventar, puede realizar el mismo invento que yo he hecho, y de repente esa persona de repente se va a otro país y lo patenta, ¿sí? O sea, lo puede hacer también. Entonces, pero a partir de la fecha de presentación de la solicitud de tu patente, esa es válida. Entonces, a partir de esa fecha ya usted es el único que puede comercializar, explotar comercialmente ese invento. ¿Ok? ¿Algo más? Ok, profesor. Muy bien. Entonces, para la próxima semana, solamente esto de acá. Defina proyecto de investigación. Nada más. No le estoy pidiendo un proyecto, ¿no? Simplemente usted busque información por ahí en forma precisa. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿No? Y eso la próxima vamos a ver ya, vamos a hablar del objetivo, etcétera, etcétera. Todo lo que es referente a un proyecto de investigación. Pero en forma ya más puntual a proyectos de investigación tecnológica y de innovación tecnológica, porque eso es lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Más adelante ustedes van a tener la capacidad de poder elaborar un proyecto de investigación tecnológica o un proyecto de innovación tecnológica. Pero en forma general, para la próxima, defina proyecto de investigación en forma general. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. Entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense, saluden a sus compañeros que no se han conectado aún ahí todavía y que presenten sus trabajos. Todas las diapositivas le estoy poniendo en el grupo WhatsApp todas las semanas. ¿Ok? Ahí nos quedamos entonces. Gracias. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.